Hola, soy Andrés Jiménez, soy asesor externo del Ayuntamiento de Majadahonda en materia de consumo y con motivo del mes del consumidor, este mes de marzo, voy a proceder a exponer en materia de arrendamiento de viviendas urbanas la siguiente exposición. En materia de legislación de arrendamiento de viviendas, pues debemos destacar sobre todo la Ley 29/94 de 24 de noviembre, que es la materia que regula los arrendamientos urbanos. En dicha norma aparecen diferenciados el arrendamiento de vivienda y el arrendamiento de uso distinto de vivienda. El arrendamiento de vivienda se refiere al arrendamiento de viviendas para satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, ¿vale? A diferencia del uso distinto de vivienda, que es, por ejemplo, para arrendamientos en materia de local de negocio, actividades industriales, comerciales, artesanales, etcétera, que se establece en un título distinto de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Generalmente, a la hora de elaborar el contrato de arrendamiento, pues existe libertad de pacto entre las partes, salvo aquellas cuestiones o estipulaciones que perjudiquen al arrendatario. Es decir, el título 2 establece esos límites y de manera que dichas condiciones serán consideradas nulas y se tendrán por no puestas en el contrato. También se establece en ese título 2 la prohibición de ceder o subarrendar sin permiso del arrendador. Sobre la duración del contrato de arrendamiento, pues será la libremente pactada por las partes. Ahora bien, en cuanto al límite mínimo de las prórrogas, se establece un límite favorable mínimo para el arrendatario de las prórrogas de 5 o 7 años, dependiendo si el arrendador es persona física o persona jurídica. A dicho límite mínimo existe una excepción, y es que el arrendador, en caso de ser persona física y necesitar para sí mismo o para un familiar en primer grado de consanguinidad, podrá solicitar al arrendatario la resolución del contrato con 2 meses de antelación. En el caso del desistimiento del inquilino, el inquilino, pasado los primeros 6 meses del arrendamiento, podrá comunicar con un plazo mínimo, con un plazo de 30 días de antelación al arrendador, su deseo de desistir del contrato y resolverlo. ¿Qué sucede? Que en la mayoría de contratos de arrendamiento se establece una indemnización pactada para este tipo de situaciones. En los casos de nulidad, separación o divorcio, en este caso el cónyuge que no aparezca en el contrato podrá mantener y continuar con el arrendamiento y subrogarse en la posición del arrendatario. En los casos del arrendatario, igualmente, en caso de fallecimiento, se podrá subrogar en la posición del arrendatario el cónyuge, la persona con la que mantuviera una relación de hecho, los descendientes del arrendatario, ascendientes, hermanos, etc. En el tema de la renta es el precio de ese uso de la vivienda. Sobre materia de renta hay libertad de pacto igualmente. Ahora bien, en cuanto a la actualización de renta, si las partes establecen y pactan en el contrato que la renta deberá actualizarse, será en el límite que establezca el índice de precios al consumo. Eso era una norma general dentro de la propia ley. Sin embargo, a partir de la ley aprobada, la Ley de Vivienda del 2023, se ha establecido una limitación de actualización anual de la renta, que en el 2023 se estableció en un 2% y en el 2024 un 3%. En la materia de la fianza, es el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos la que obliga a la prestación de fianza equivalente a una mensualidad. Además de esta fianza, se podrán establecer garantías complementarias. Respecto a la devolución de la fianza, que es una cuestión conflictiva, la ley solamente establece que transcurrido un mes desde la devolución de la posesión, la entrega de la fianza comenzará a devengar el interés legal. Además del precio o de la renta que se pacte y de la fianza, las partes de común acuerdo también podrán pactar gastos generales. Por ejemplo, hablamos de servicios, tributos, cargas. Por ejemplo, la cuota de comunidad de propietarios en determinados contratos se podrá responsabilizar el arrendatario. En el caso de los incumplimientos de obligaciones y resolución del contrato, la resolución por incumplimiento de obligaciones por parte del arrendador
el arrendador podrá resolver un contrato por la falta del pago de la renta o cantidades asimiladas, la falta de pago de la fianza, el subarriendo o cesión inconsentidos, etc. Y en cambio, el arrendatario podrá resolver el contrato por la no realización por el arrendador de las reparaciones a que se refiere el artículo 21 y la perturbación de hecho de derecho que realice el arrendador en la utilización de la vivienda. Es importante la norma a la que yo hacía referencia del 2023, la norma de la Ley de la Vivienda, que establece la limitación de rentas en zonas tensionadas, en nuevos contratos con grandes tenedores o nuevos contratos con pequeños propietarios. Y además dicha norma ha establecido una serie de especialidades en materia de gastos de gestión inmobiliaria que serán asumidos por el arrendador, prórrogas extraordinarias de un año, además de las prórrogas anteriormente mencionadas, y también modificaciones procesales en materia de desahucios y desalojos sobre la situación de vulnerabilidad del arrendatario. Bueno, pues esto ha sido todo. Cualquier duda que tengan, muchas gracias por escucharme, y cualquier duda que tengan, estamos a su disposición en la UMIC de Majadahonda, en Avenida Guadarrama 34, y en el teléfono y el correo electrónico que ustedes pueden ver. Muchas gracias.